Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Martes 19 de febrero del 2019. Explosión en ArcelorMittal en el puerto de Lázaro Cárdenas. No hay heridos. Advierte el Procurador General de Justicia en el Estado que el fiscal general debe ser alguien con fuerza y temple para enfrentar a los delincuentes. Jesús Reina no contempla a Fausto Vallejo en sus denuncias penales. Cierran 30 estancias infantiles en Michoacán por recorte presupuestal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos por usted. Déjeme decirle que en el puerto de Lázaro Cárdenas hubo una explosión en ArcelorMittal. Gracias a Dios no hubo heridos ni daños materiales, según fuentes de la propia acerera y de seguridad pública. El detalle con Jessica Aguirre. Sin pérdidas de vidas ni lesionados tras la explosión en ArcelorMittal, señaló el titular de Seguridad Juan Bernardo Corona Martínez. En la entrevista indicó que están en coordinación y en contacto con los representantes de la empresa acerera, los cuales han confirmado que no hay lesionados ni hay pérdidas de vidas humanas. Lo que sí, detalló que fue una fuerte explosión, pero sin lesionados, y todo actualmente está en calma y tranquilidad, y de inmediato se dio parte a Protección Civil y Seguridad Pública para que tuvieran presencia ante estos hechos. Por su parte, refirió que al exterior, tras el estruendo fuerte que se presentó, causó movimiento entre la población cercana, pero se dio a conocer de manera inmediata que no había daños ni víctimas y es una situación ya controlada. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, y hoy fue el segundo y último día de las comparecencias para aquellos 34 aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado. Ahí estuvo Alejandra Martínez. En punto de las 10:18 horas de este martes, arrancó el segundo bloque de comparecencias con la presentación de 16 perfiles que buscan presidir la Fiscalía General de Michoacán por los próximos 9 años. El primero en pasar enfrente de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia fue el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Cerrato Lozano, quien destacó que con 15 años de experiencia en órganos autónomos, logrará darle independencia a la Fiscalía General, pero aclaró que con esto tampoco representará un aislamiento de la institución. El ombudsman michoacano aseguró que desde hace muchos años Michoacán atraviesa por una crisis en desempleo, insuficiencia presupuestaria, falta de oportunidades, incremento de la violencia, surgimiento de grupos civiles armados, situación que ha puesto en entredicho la vigencia del Estado de Derecho en la entidad y obliga a transformar de fondo la Procuraduría General de Justicia en el ánimo de que regrese el imperio de la ley y se erradique la impunidad. Se pronunció a favor de una Fiscalía General más eficiente y humana, pero no débil, sensible con las víctimas y endurecer sus políticas con el criminal. Posteriormente realizó su comparecencia la jurista Rebeca Vega Vitela, quien se pronunció a favor de una Fiscalía que no sea a modo con la instalación de un perfil que tenga la suficiente capacidad y responsabilidad para que pueda velar por la sociedad. Apeló a su condición de mujer para llegar a dicho cargo, ya que afirmó el sector femenino es menos corruptible y más responsable. Por su parte, el magistrado del Poder Judicial Víctor Barragán Benítez aseguró que en Michoacán el 64.45% de los michoacanos se siente inseguro, además de que la entidad tiene una calificación reprobatoria en materia de seguridad a nivel nacional.
El jurista dijo que para combatir las miserias en materia de seguridad pública de Michoacán es necesario que se fragmente el Estado en materia delictiva para dar atención especial y específica a cada uno de los casos, ya que 8 regiones de la entidad representan un foco rojo a nivel nacional. Barragán Benítez también alertó que la creación de la Guardia Nacional tendrá un impacto decisivo en la seguridad del Estado, por lo que se tiene que tener elementos capacitados y una Fiscalía General autónoma que no sea utilizada para perseguir a los adversarios. A su vez, el abogado Juan Martínez declaró que el principal reto es conformar la estructura jurídica y una institución sólida para que se refleje en el ánimo de la sociedad michoacana, porque en la actualidad no se tiene la suficiente confianza en el Ministerio Público. Se comprometió a disminuir la impunidad, mejorar la capacidad institucional, realizar capacitación constante y obligatoria, consolidar el nuevo sistema de justicia penal por medio del fortalecimiento de los procesos de investigación. En este segundo bloque también compareció el extitular de la Procuraduría General, Miguel García Hurtado, y quien fue uno de los servidores públicos encarcelados en el Michoacanazo durante la administración de Leonel Godoy Rangel. García Hurtado estuvo preso en el penal de Tepic, Nayarit, un total de 16 meses tras ser acusado por el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, de mantener vínculos con el cártel de la familia michoacana. De igual forma, compareció el expresidente del Colegio de Notarios, Luis Carlos García Estefan, quien se pronunció a favor de cultivar la cultura de la denuncia en aras de evitar el crecimiento de las bandas delincuenciales. A su vez, Salvador Ceja Barrera presentó un proyecto para un fácil acceso a la justicia para la ciudadanía en general, por considerar que es uno de los rubros con mayor debilidad en la institución, además de mejorar el primer contacto de atención a las víctimas con acompañamiento psicológico, médico y jurídico. En punto de las 12:30 horas compareció ante sus homólogos Adrián López Solís, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, quien citó estadísticas sobre la crisis delictiva que padece la entidad. Informó que durante este 2018 se registraron 45,000 delitos. De estos, 1,200 fueron homicidios y 10% de las víctimas fueron mujeres, aunado a que del 90% de los delitos que se denunciaron, solo 10% es judicializado y de estos, otro 10% obtiene una sentencia condenatoria. Dada la cercanía con el Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo, al fungir como titular de la Secretaría de Gobierno en la entidad, López Solís garantizó que de llegar a la Fiscalía General, la institución tendrá plena autonomía. Durante su comparecencia, el diputado morenista Fermín Bernabé Baena intentó poner una trampa para hacer caer a López Solís al pedirle que precisara algunos códigos penales, pero el diputado perredista le contestó que no es un abogado codiguero, refiriéndose a que no se sabía la Constitución en general. Posteriormente ingresó al salón Ignacio Mendoza Jiménez, quien fuera subprocurador regional en Morelia, momentos en los que se suscitaron los granadazos en el primer cuadro de la ciudad durante el tradicional festejo de la independencia. Además, ha llevado polémicos litigios como el del líder de los grupos de autodefensa en Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde. Dijo que es momento de repensar la Procuración de Justicia debido a que actualmente la Procuraduría ocupa el 12º lugar como las instituciones más caras del país. De igual forma, presentó su plan de trabajo el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, quien propuso agilizar los métodos de recibir y atender la denuncia e incluso la recepción de las mismas a través de tecnología. De igual forma, comparecieron Félix López Rosales, Ruperto Lucatero Sánchez, José de Jesús Ortiz Jiménez, Alfredo Arriola Sánchez, Arturo Rodríguez Barbosa, Leonardo Raimundo Quevedo y Guadalupe Morales Corona. Bueno, y sobre este tema dice el Procurador General de Justicia en el Estado, Martín Godoy Castro, que bueno, que el nuevo fiscal debe ser alguien con fuerza para poder enfrentar a la delincuencia. La información es de Yasmín Ferreira. El Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, prefirió no pronunciarse por ninguno de los aspirantes a la Fiscalía General de Michoacán, aunque aseguró que quien sea designado tendrá que tener fuerza y temple para enfrentar a los delincuentes. Consideró que desde un escritorio no se podrá combatir a la delincuencia, por lo que con el respaldo de otras instituciones, la fuerza, la determinación y honestidad, deberá el nuevo fiscal asumir los retos que tiene la entidad en procuración de justicia.
Entrevistado sobre el tema, aseguró que ve a varios de los aspirantes con un perfil adecuado para obtener la responsabilidad. Sin embargo, prefirió no revelar nombres. Lo cierto es que habrá de desempeñarse firmemente ante la Fiscalía General. Insistió en que dejar su aspiración de lado fue para no politizar el tema y evitar suspicacias al interior del proceso de selección que sigue el Congreso del Estado. Destacó el trabajo que ha hecho junto con su equipo desde la Procuraduría durante los 5 años que ha estado al frente y lamentó que se etiquete el trabajo logrado por su relación con el excomisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, y defendió el quehacer propio que ha logrado durante 35 años en diferentes gobiernos. Finalmente refirió que a la distancia de 5 años, Michoacán ya no es el mismo en materia de seguridad y procuración de justicia. Lamentó que haya quien no lo quiera ver así. Yasmín Ferreira, Respuesta. En otros temas, ADN, la tribu del PRD, bueno, se deslinda del PRD. Ahora, pues ellos dicen no irán con Morena y que tampoco esta renuncia al PRD significa que estén mal con el gobernador del estado, Silvano Aureoles. La información es de Tere de la Torre. Los agrupados a ADN, la Corriente Alternativa Democrática Nacional que encabeza Carlos Torres Piña, anunciaron públicamente su renuncia masiva al Partido de la Revolución Democrática, convertido en vocero de gobierno del estado y que ya no representa los intereses del pueblo. Ello en rueda de prensa ofrecida el mediodía de este martes, en que, en ausencia de su líder, Manuel López Meléndez, exsecretario ya de la dirigencia estatal perredista, dejó en claro que no se irán al Movimiento de Regeneración Nacional, pero su objetivo es mantenerse en la izquierda, así como dejó también claro que esta deserción tampoco obedece a un rompimiento con el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Él simplemente dijo que el Sol Azteca fue perdiendo rumbo. Ahora lo que harán es una consulta en los municipios para integrar asambleas con los adenistas a fin de trazar y definir el camino que van a seguir de manera conjunta. De hecho, López Meléndez señaló que hay funcionarios municipales de otros partidos que podrían adherirse a ADN. Es así que a pesar de que termine el ciclo en el PRD, su ideología de izquierda se mantiene vigente, coincidieron en señalar. Estuvieron presentes, entre otros, Miriam Tinoco Soto, Eric Juárez Blanquet y Humberto González Villagómez, los 3 legisladores locales que también anunciaron su renuncia a la bancada del Aurinegro. De acuerdo a López Meléndez, son miles de militantes de ADN en todo Michoacán que renuncian al Sol Azteca. De entre los que ocupan cargos públicos, suman 22 presidentes municipales, 3 diputados locales, 6 secretarios de la dirigencia, 6 síndicos y 100 regidores. Entre otros. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y aquí en el municipio, déjeme decirle que por la depresión económica que padecemos los morelianos, dice el ayuntamiento que ha bajado la recaudación del predial, que en relación al año pasado son 12 millones de diferencia. Pero vamos al detalle con Carla Ayala. El encargado de despacho de la Dirección de Ingresos, Francisco García Trujillo, aseguró que por la depresión económica que atraviesa el municipio, los contribuyentes en el mes de febrero no respondieron con sus obligaciones con el Ayuntamiento de Morelia. Por crisis, en febrero se dejaron de recibir 12 millones de pesos a comparación con el mismo mes del 2018, informó el funcionario en rueda de prensa, la cual se efectuó en sala de cabildo a unos días de que concluya la promoción de descuentos para los usuarios. No obstante, son 12 millones de pesos más los que se recaudaron en el mes de enero, por lo que se compensa la meta de recaudación, referente a la recepción global de enero y febrero del año pasado. Cabe destacar que el 82% del monto total, el cual suma hasta el mes de enero en 225 millones de pesos, se captó en cajas y el 12% en bancos, mientras que el pago en línea se registró en 5 y en módulos móviles 2. El avance del padrón es del 60% y la recuperación de la cartera vencida suma en 10.6 millones de pesos en los 2 primeros meses del año. El porcentaje de contribuyentes cumplidos es del 70 y 60 de enero y febrero respectivamente. Carla Ayala, Respuesta. Y por otro lado, se empieza ya a sentir
el anuncio que hiciera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no a las guarderías. Y déjeme decirle que aquí en Michoacán se cierran 30 por falta de presupuesto. Tere de la Torre con el detalle. La medida adoptada por gobierno federal de recortar el 45% del presupuesto a las estancias infantiles ha comenzado a mermar el trabajo de las 347 que hay en Michoacán, de no aterrizar el recurso anual asignado a ese programa que sigue operando con reglas del 2018 porque no ha sido reformado. Para marzo va a colapsar. Por lo pronto, tras de que las encargadas siguen trabajando aumentando el cobro de recuperación a los padres de los niños que reciben, han cerrado ya 30 de estas. Rosimar Barbosa, quien atiende una estancia en Morelia, informó lo anterior en rueda de prensa este martes, acompañada de otras responsables de estos lugares que atienden a hijos de madres trabajadoras no aseguradas, en donde acusó haber buscado a Roberto Pantoja Arzola, representante de los programas federales del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin haber logrado su atención. Cuestionó el recorte, además de exigir que se revise una por una, porque al menos, señaló, aquí en las de Michoacán no hay padrón inflado con niños inexistentes, además de cuestionar que de última hora, según gobierno federal, todas son ilegales y han cometido irregularidades. Y si bien pidió que se actúe sobre ello, señaló que no todas son lo mismo. Y este programa se debe de mantener. Apoyadas por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, en esa rueda de prensa ofrecida en la sede partidista, el dirigente albiazul Óscar Escobar Ledesma fijó el posicionamiento del PAN con respecto a esta acción de AMLO y señaló que se está equivocando el gobierno federal, pues este programa se creó para que las mujeres pudieran trabajar y dejar a sus pequeños en manos de personal que les brinda cuidado y atención temprana. Ello tras informar que ya interpuso un amparo el partido el 12 de febrero pasado, que está en el Juzgado Tercero de Distrito, y de anunciar que acompañarán jurídicamente a estas encargadas de estancias infantiles para interponer un amparo colectivo. Teresa de la Torre, respuesta. Y en más del municipio, la empresa que obtuvo, de acuerdo a la licitación, el triunfo y que alumbrará a Morelia, déjeme decirle que tiene varias denuncias en diversos municipios. La información es de Carla Ayala. La empresa Industria Solabasic S.A.D.C.B., que ganó la licitación para la compra de lámparas en Morelia, está marcada por señalamientos de incumplimiento en otros ayuntamientos del país. Sin embargo, para la capital michoacana no representa riesgo porque no le pagará los focos hasta que estos estén en funcionamiento. Ayuntamientos de Monterrey, León, Guanajuato, así como los estados de Nuevo León y Tijuana, han reportado a la empresa en cuestión por no cumplir con lo acordado, tanto en la instalación de las luminarias y la calidad del producto que ofrecen. Resalta el caso de Tijuana, donde Solabasic S.A.D.C.B. fue demandada por el ayuntamiento porque les vendió lámparas defectuosas. Ello ocurrido en el 2011 y publicado en el diario El Economista. Al respecto, el secretario de Administración del municipio de Morelia, Gabriel Prado Fernández, aseguró que para la selección de la empresa ganadora, el comité no se valió de notas periodísticas para hacer una evaluación seria y técnica. Según el funcionario, más bien el Ayuntamiento de Morelia pidió 2 contratos debidamente cumplidos a cada uno de los 10 participantes, con la finalidad de que avalaran su trabajo con pruebas tangibles. En el caso de Solabasic, presentó iluminación de Chiapas, Monterrey y León, Guanajuato, por lo que publicado en años anteriores y ahora sacado a la luz pública en Morelia, se trata de intereses políticos que todo mundo sabe, dijo. El secretario está seguro de que hay intereses obscuros que quieren que el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por Raúl Morón Orozco, fracase en la renovación del alumbrado público de la capital michoacana. Por lo anterior, Prado Fernández pidió tiempo, puesto que hace falta una semana para que el ayuntamiento empiece la colocación de 29,000 lámparas que le compró a Solabasic, a quien no le dio anticipo, y le pagará hasta que esté colocado el foco. Carla Ayala, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este martes aquí desde Morelia Capital. Bueno, prácticamente se ha avanzado ya lo suficiente en las cámaras de senadores y de diputados para consolidar lo que es la llamada Guardia Nacional en este país. Es un asunto polémico, ciertamente, porque pues, la Guardia Nacional, de acuerdo con la concepción que tiene el presidente López Obrador, bueno, pues será un tanto diferente a las corporaciones policíacas que hemos tenido en este país, históricamente hablando, y alguien podrá argumentar que, bueno, pues los resultados en materia de combate a la criminalidad y a la inseguridad, a la violencia en general, pues por supuesto no han sido los óptimos, no han sido resultados favorables, eso es evidente. Siempre hemos batallado con las corporaciones policíacas en este país, casi siempre caracterizadas por su corrupción, por su ineficacia. Raras son realmente las excepciones en ese sentido. Luego entonces, pues cualquier cambio tendría que ser pues considerado como, al menos, pues con la expectativa de que fuese algo mejor. No necesariamente puede ser así. Y trato de explicarme. El punto preocupante, diría yo, radica en que tenemos que partir primero de que el presidente López Obrador ha dicho que ya no va a ir contra ningún capo del crimen organizado, contra ningún cártel, que ya no es esa la lucha, que hoy lo que queremos es paz. Esto es muy preocupante, porque yo no sé si el presidente esté claudicando realmente, pero este es un mensaje de aliento para el crimen organizado, de que el presidente comprometa que no le interesa detener a ningún criminal, a ningún jefe de la mafia, a ninguna cabeza de los cárteles. Esto es realmente grave, es preocupante. Luego entonces, la pregunta obvia aquí es, ¿y para qué queremos entonces una Guardia Nacional si el presidente ha dicho que ya no va a ir contra los criminales? No tendría sentido entonces implementar una Guardia Nacional. Y entonces aquí cabría o alimentaría la duda que tenemos algunos, en el sentido de que en realidad la Guardia Nacional que pretende el presidente de la República pues no es necesariamente para dar mayor seguridad a los mexicanos, ni para combatir a la criminalidad. ¿Acaso es para hacerse de su propia estructura de poder, en este caso policíaco y militar, para asegurar su propio gobierno? Es decir, lo que ha sucedido en Sudamérica muchas veces con pues dictaduras donde lo que más importa es tener al ejército y a las corporaciones policíacas de su lado para reprimir a los que piensan diferente, para contener manifestaciones de oposición precisamente al gobierno en turno. Ese es el objetivo, muchas veces ha sido, históricamente hablando, de las fuerzas militares, sobre todo en el cono sur del continente. Lo preocupante aquí es que pudiera parecer entonces que lo que realmente pretende el gobierno de López Obrador es asegurarse justamente el apoyo militar, por eso tantas canonjías al ejército, por eso tantas prebendas y apoyos que en general está brindando para, repito, contener la oposición que pudiera haber o la crítica que pudiera haber en cualquier sentido. Me parece que eso sería lo preocupante y se alimenta la idea desde el momento en que el presidente advierte que no va a luchar ya contra los criminales. Entonces, ¿para qué queremos una Guardia Nacional? Pues no queda sino mal pensar que lo que quiere, repito, no es ir contra los criminales ni darnos seguridad a los mexicanos, sino, ¿acaso?, asegurarse el control del país y de la oposición, sobre todo, a través de las Fuerzas Armadas. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que para allá va realmente la idea del presidente de la República. Si no, al tiempo. Es cuanto. Buen martes. Y hoy se conmemoró el Día del Ejército Mexicano y bueno, fue presidida por el gobernador del estado, Silvano Aureoles. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. Ante la discusión de la reforma constitucional que dará la figura a la Guardia Nacional, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a cuidar al ejército mexicano y evitar su desgaste. Al encabezar la ceremonia del 106 aniversario del ejército mexicano, insistió en que son las autoridades civiles las que deben de asumir la responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos sin dejar de lado la coordinación plena con las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional debe de prever que se sigan fortaleciendo las corporaciones policíacas de los estados y evitar un desgaste al ejército. Es así que debe de dar certeza en su actuar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen
pero sin dejar de lado las responsabilidades y competencias de las entidades federativas. Ante autoridades civiles y militares, el mandatario estatal refrendó su compromiso en la lucha anticrimen y su lealtad al ejército mexicano. Mostró toda su disposición para seguir trabajando estrechamente y de manera coordinada. El gobernador, junto con el comandante de la 21ª Zona Militar, Gerardo Mérida Sánchez, entregaron reconocimientos y regalos a los militares en servicio. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y por otro lado, Jesús Reina, pues dice que no contempla a Fausto Vallejo en sus denuncias penales que interpondrá a partir de la próxima semana. Yasmín Ferreira con la información. El exgobernador de Michoacán, Jesús Reina García, presentará en esta semana una primera denuncia penal contra quien resulte responsable por las irregularidades presentadas durante su encarcelamiento. Rechazó que vaya a ir legalmente contra quien fuera su jefe en el momento de su detención, el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa. Sin embargo, la denuncia que interpondrá será por el delito de extorsión que se registró cuando estaba arraigado y después en prisión. Entrevistado a su llegada al cuartel militar de Morelia durante la ceremonia del Día del Ejército Mexicano, a la que fue invitado como otros exgobernadores, incluido Vallejo Figueroa, Jesús Reina informó que va regresando de unos días de descanso y de reencuentro con su familia luego de haber logrado su libertad. Será esta semana, a más tardar el lunes, cuando esté acudiendo a las instancias correspondientes a presentar esta primera denuncia, a la cual se le seguirán otras más. Reiteró que por ahora no ha decidido incursionar de nuevo en la política estatal, sin embargo, reiteró su militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Jesús Reina no se saludó con el exmandatario Vallejo a su llegada ni durante el desayuno que se ofreció a los soldados. Finalmente, indicó que hasta ahora no ha tenido ningún acercamiento ni comunicación con Fausto Vallejo. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y ya ve que el día de ayer aparecieron narcomantas en el municipio de Uruapan. Bueno, pues déjeme decirle que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública pues asegura que estas son respuesta al combate frontal que se tiene contra estos delincuentes. La información es de Jessica Aguirre. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, señaló que las narcomantas que aparecieron en Uruapan son resultado de las acciones que se están realizando en contra de los grupos delictivos que operan en la zona. En la entrevista reconoció que existe presencia de grupos delictivos en esta zona de la región de Uruapan, los cuales quieren seguir teniendo el control y haciendo de las suyas, pero dejó claro que ya no se va a permitir estas acciones por parte de estos grupos. Asimismo, detalló que al tener conocimiento de la aparición de estas mantas en Uruapan, todas las dependencias en materia de seguridad se activaron y revisaron, lo cual también indicó son motivo de las acciones y resultados que se han dado en el combate a estos grupos delictivos. Cabe destacar que fueron 2 mantas las que aparecieron en diversos puntos del municipio de Uruapan este lunes, las cuales estaban firmadas presuntamente por un grupo criminal perteneciente al estado de Jalisco. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.